Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio, que es también de flujo interno, pero este debería ser multicapa con convección, ¿ya? Dice así, vapor condensa sobre superficie exterior de un tubo circular delgado de diámetro D igual a 60 milímetros, ¿ya? Y de un largo de 6 metros. Y se mantiene una temperatura, que la temperatura superficial de ese tubo es de 100 grados Celsius. Ok. El agua fluye por el interior a una tasa de m punto igual a 0,25 kilogramos sobre segundo. A la entrada y la salida están a temperatura media al ingreso de 15 grados Celsius y la temperatura media a la salida de 100 grados Celsius. Encuentre el coeficiente de transferencia de calor promedio por convección. ¿Ok? Y para esto les voy adelantando que vamos a utilizar algunas fórmulas como esta, se las voy anotando aquí al lado. El Q de convección es igual a flujo másico por el Cp multiplicado por la temperatura. Esta es la que vimos recién, ¿cierto? A la salida menos la temperatura media a la entrada. También vamos a utilizar, bueno, la típica, ¿cierto? La temperatura film, pero vamos a darle aquí arriba temperatura film, que es T1 menos, perdón, más T2 dividido en 2, ¿cierto? Que son las temperaturas que vamos a utilizar para encontrar ese valor del Cp. Y la otra que vamos a utilizar también es que el Q de convección es este medio multiplicado por el área multiplicado por la diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Ok? La temperatura media logarítmica. Ok, entonces, que para eso es con la temperatura media logarítmica, nosotros vamos a poder calcular este H promedio. ¿Ok? Eh, Otra fórmula, ya que ya estamos introduciendo este concepto que está acá, también visto en clases, esta temperatura media logarítmica, esta diferencia de temperatura media logarítmica, ya es lo siguiente: temperatura superficial menos la temperatura media a la salida, outlet, menos la temperatura superficial menos la temperatura media a la entrada, y todo eso dividido en el logaritmo natural. Por eso se llama temperatura media logarítmica. Temperatura superficial menos la temperatura media a la salida. Y eso dividido en la temperatura superficial también menos la temperatura media a la entrada. ¿Ya? Esta es la diferencia, o sea, el diferencial de la temperatura media logarítmica. ¿Qué otra fórmula es importante acá en este ejercicio? El área, ¿cierto? De un cilindro, porque estamos haciendo, ¿cierto? Introdujimos ese concepto. El área es igual a pi por el diámetro por el largo. Ya eso es como el manto de este cilindro. Y esos son básicamente, esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ah, disculpe. El área va a ser igual, vamos a calcularlo inmediatamente. El diámetro ya dijimos que eran 60 milímetros, por lo tanto esto es eh, 0,06, ¿sí? 0,06 multiplicado por el largo, que el largo son 6 metros por 6. Por lo tanto, sería pi por 0,06 por 6, 1,13 metros cuadrados de área, ¿ya? 1,13 metros cuadrados. 1,131 en verdad. ¿Ya? Em, ¿Qué otra cosa vamos a ir calculando el tiro? Creo que nada más. Vamos a encontrar el CP,
en la misma tabla que vimos anteriormente. Vamos a primero a calcular esta temperatura film, que en este caso esta temperatura film, obviamente vamos a estar utilizando la temperatura que nos entregan a la entrada y la salida. Dicen que la temperatura media a la entrada, ya miren, este dato que está aquí está incorrecto. Este no son 100 grados Celsius, ¿ok? Porque esta es la temperatura superficial, son 100 grados Celsius. Estos son 57 grados Celsius. Que eso lo tengo anotado acá en el panel. Ya son 57 grados Celsius, no, incluso está acá igual. 57 grados Celsius, no 100, ¿ok? Entonces, la temperatura film va a ser finalmente 15 más 57 dividido en 2, y estos son 36 grados Celsius. Si nosotros nos pasamos esto a grados Kelvin, serían 273,15 más 36 más 36, lo cual nos da 309,15. Nosotros vamos a aproximarlo a 310 para ir a buscar este valor del CP, este que está aquí, a la tabla que está arribita, ¿cierto? 310. ¿Cuál es el valor de este SP en 310? Son 4,178. 4,178. Y esto estaba en kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Kilojoule sobre kilogramo por grado Kelvin. Ya. Entonces, ya tendríamos todo lo necesario para poder calcular lo que nos están solicitando. ¿Cómo vamos a calcular este H? Lo mismo que hicimos antes, vamos a ir maniobrando sobre todo esta fórmula que está aquí, ¿cierto? Junto con la fórmula que tenemos arribita, junto con esta fórmula que tenemos acá. Y ahí vamos a ir sacando lo que nos interesa. Vamos a ir calculando primero que todo esta temperatura media logarítmica, ¿ok? Esta temperatura media logarítmica, igual como lo estábamos viendo antes, ya tenemos todos los datos necesarios. La temperatura superficial son 100 grados Celsius. La temperatura media a la salida son de 57. Esto, si nosotros lo restamos, ¿cierto? Con 100 menos la temperatura media a la entrada, que son 15. Y esto dividido en el logaritmo natural de 100 menos 57. Y eso dividido en los 100 mismo menos 15. Esto es básicamente esa temperatura media logarítmica. Vamos a calcularlo. Nos queda 100 menos 57 menos 100 menos 15. Y esto dividido en el logaritmo natural de 100 menos 57 dividido en 100 menos 15. 100 menos 15. Y eso nos da un valor de 61,63. Esto estaría en grados Kelvin. ¿Ya? Perdón, grados Celsius. Estamos trabajando con grados Celsius. Grados Celsius. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ahora con la fórmula. ¿Ya? Vamos a igualar estas dos fórmulas y nos vamos a despejar esta h. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar que h medios por a por el delta TML, ¿cierto? Es igual a flujo másico por el CP multiplicado por la diferencia de temperaturas medias. Temperatura media la salida menos la temperatura media a la entrada. Si nosotros ahora hacemos bien el movimiento de los datos que tenemos acá, quedaría que el H es finalmente igual a el flujo másico multiplicado por el CP multiplicado por esta diferencia, y esto dividido
en el área, que ya lo tenemos calculado, multiplicado por el delta T M L, que nosotros ya también lo tenemos calculado. Entonces, como ya tenemos todos esos datos, es llegar a ingresar y nos quedaría finalmente que esto es el flujo másico, que el flujo másico es 0,25 multiplicado por el CP, que es 4,178, y eso multiplicado por la diferencia de temperatura media, que esto era 57 a la salida, menos 15 que estaba a la entrada. Esto dividido en el área, que el área nos dio 1,131, y eso multiplicado por el delta TML, que nos dio 61,63. 61,63. El análisis dimensional, aquí que tendríamos arriba en 0,25, esto es kilogramo sobre segundo, esto es kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Esto es una diferencia, por lo tanto esto puede estar en grados Kelvin o Celsius, da lo mismo. Vamos a dejarlo en grados Kelvin para poder eliminarlo. Este está en metros cuadrados y esto también está en grados Kelvin. Entonces vamos a hacer un análisis dimensional. Se nos van a ir los kilogramos, se van a ir los grados Kelvin. Allá arriba nos va a quedar en kilojoule sobre segundo y abajo nos va a quedar eh, sobre kilogramo y un grado Kelvin. Ah, claro. Y esto es watt, es watt. Por lo tanto nos va a quedar esto 61, vamos a pasar esto a la fórmula para calcular el valor. 0,25 multiplicado por 4,178 multiplicado por 57 menos 15. Eso dividido en 1,131 multiplicado por 61,63. Eso nos da 0,63. Estamos ok con los datos. Está bien. Kilogramos sobre segundo. 4,178. 57 menos 15. No estamos ok. Nos da 0,63 aproximadamente. Y esto arriba nos quedaría en watt dividido en metro cuadrado por grado Kelvin. Utilizando estas dos unidades que están acá. Y esto sería básicamente el ejercicio número 2. No es que es complicado, que hay que encontrar solamente el coeficiente de transferencia de calor promedio por convección.